Bienvenidos viajeros del tiempo y amantes de la historia. Hoy nos embarcamos en una emocionante aventura para descubrir los secretos del impresionante Palacio de Cortés, ubicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Así que pónganse sus cinturones y prepárense para un recorrido inolvidable. Este palacio es un tesoro histórico que nos transporta directo al siglo XVI. Sí, es como entrar en una máquina del tiempo y encontrarnos con los conquistadores españoles y los tlahuicas. ¿Pueden imaginar esa mezcla explosiva de culturas? Este edificio es una verdadera joya porque es una de las construcciones más antiguas de la época. Y lo mejor de todo es que es único en toda América. Antes de ser el majestuoso palacio que es hoy, este lugar tenía una vida muy diferente. Era un antiguo asentamiento prehispánico tlahuica llamado Tlatocayancali, que en náhuatl significa la casa donde concurren los arroyos. Y aquí viene lo jugoso de la historia, porque esta casa de arroyos tenía una función muy especial, y era recolectar los tributos de las poblaciones que dependían del señorío de Cuauhnáhuac. Vamos, un centro de recaudación prehispánico. Pero como en toda buena historia de conquista, llegaron los conquistadores y ¡zas!, lo destruyeron todo. Pero eso no impidió que de los escombros surgiera un nuevo capítulo en esta historia épica. Sobre esos cimientos nació el majestuoso Palacio Castillo. Y amigos, aquí viene algo espectacular. Este palacio es considerado uno de los mejores ejemplos de la arquitectura del poder. Así es, un símbolo del poderío de una de las jurisdicciones más poderosas después de la conquista, el Marquesado del Valle de Oaxaca. Hoy en día, el Palacio de Cortés se presenta ante nosotros como un tesoro arqueológico y cultural, y se lo tiene bien merecido. Además de su rica historia, guarda en su interior una colección impresionante de piezas históricas, una auténtica cápsula del tiempo. El increíble Palacio Castillo, construido bajo la batuta de nada más y nada menos que Hernán Cortés, es una verdadera joya del pasado, construido usando materiales de las antiguas construcciones tlahuicas y contando con la habilidosa mano de obra indígena. Fue un verdadero trabajo en equipo que mezcla culturas y talentos. Pero lo que hace que este lugar sea tan especial es que es una de las primeras obras de carácter civil y militar que se levantaron en el recién conquistado territorio. Fue una de las primeras plazas de armas después de que construyeran temporalmente la Villa Rica de la Veracruz, así que fue uno de los lugares clave para la estrategia de conquista. Pero eso no es todo, porque el Palacio Castillo se ha convertido en un auténtico museo de tesoros arqueológicos e históricos. Y lo mejor de todo es que es el hogar de uno de los murales más espectaculares y valiosos de Diego Rivera, un auténtico regalo para la vista. Como si fuera una estrella de cine, este lugar siempre ha estado bajo los reflectores. Lo han comparado y relacionado con otras construcciones de la península ibérica. Pero ahí no para la cosa, porque también han tratado de establecerle una conexión directa con el Alcázar del Almirante Diego Colón en la República Dominicana, un verdadero duelo de palacios de otro nivel. Gracias a los increíbles trabajos arqueológicos y de recuperación entre los años de 1971 y 1973, se abrió ante nosotros un verdadero tesoro de conocimiento sobre este sitio, recorriendo 6 siglos de evolución arquitectónica en este majestuoso lugar, desde sus cimientos más tempranos hasta la grandiosa estructura que conocemos hoy en día, una verdadera odisea arqueológica. Pero este recorrido en especial no es solo sobre su forma, sino también sobre su función, descubriendo las diversas funciones que este palacio ha tenido a lo largo del tiempo, un edificio con varias facetas y usos. Así que gracias a estos trabajos de investigación, pudimos entender cómo este lugar se ha ido transformando y adaptando a las necesidades y gustos de diferentes épocas. Ahora,
¿Están listos para adentrarnos en los periodos que conforman esta fascinante secuencia de acontecimientos en el Palacio Castillo? No se muevan de sus asientos, porque esto se va a poner interesante. Imaginen por un momento que retrocedemos al periodo Tlahuica, que abarcó desde el año 1325 hasta 1521. En ese entonces, existió un asentamiento que pasó por 4 etapas de construcción. Pero atención amigos, porque la tercera etapa es la que nos ha dejado una ventana al pasado. A través de ventanas arqueológicas abiertas en el interior y el exterior del edificio actual, podemos asomarnos y echar un vistazo a lo que fue esta impresionante etapa. Es como mirar a través del cristal del tiempo. Sin embargo, hay una triste realidad que enfrentaron los antiguos tlahuicas. La cuarta etapa, que debió ser un espectáculo para la vista, fue destruida por los conquistadores cuando sometieron a Yoatzin, también conocido como Itzcoatzin, cacique de Cuauhnáhuac, la urbe central del señorío. Y es precisamente en el lugar donde se encontraba esta antigua localización que hoy se alza la ciudad de Cuernavaca. Justo al frente del palacio yace un increíble tesoro arqueológico. Es como si el pasado estuviera susurrando bajo nuestros pies. Aquí podemos contemplar parte de las plataformas, alfardas y escalinatas que formaron parte de una antigua plaza prehispánica. Estas estructuras circulares de piedra y estuco nos hablan de una época lejana, cuando esta área era el corazón de la vida cotidiana de la ciudad indígena. Pero como en toda gran historia, hubo momentos oscuros. Cuando la ciudad indígena fue tomada, todo este esplendor fue arrasado y quemado. Pero aunque los conquistadores intentaron borrar el pasado, la historia se niega a ser olvidada. Gracias a los trabajos de conservación, hoy podemos admirar estos vestigios y reconstruir la historia que habita bajo el palacio. Al poniente del palacio se encuentran varios megalitos grabados con inscripciones que se encontraron en distintos rumbos de la ciudad. Uno de estos tesoros es el famoso Águila de Chapultepec. También encontramos el misterioso Lagarto de San Antón, y si pensaban que ya era suficiente, aún hay más, el Chimali o Piedra de los Encantos, hallada en el rumbo del Mercado López Mateos. El tiempo continuó y llegó la época de la encomienda, que fue de 1521 a 1529, y dentro de ella yace una subfase llamada altar, que se desarrolló entre 1521 y 1523 y que nos dejó marcas muy tenues imposibles de quedar expuestas que han sido descubiertas en exploraciones arqueológicas. ¿Se imaginan encontrar 2 horadaciones circulares en el suelo prehispánico? Es como encontrar 2 pequeños tesoros ocultos bajo nuestros pies. Estas huellas, de cerca de 1 metro de diámetro, están distribuidas de forma paralela al basamiento de un muro virreinal. Y aquí viene algo interesante. Estas marcas nos sugieren algo muy emocionante: la presencia de columnas o pilares que sostenían el techo de un primitivo altar prehispánico, un rincón sagrado de culto en donde se posa el Palacio Castillo. Así que, amigos curiosos, si alguna vez visitan este lugar, no se olviden de mirar hacia abajo y descubrir las huellas del pasado que yacen ocultas. La primera construcción permanente que formó el corazón del palacio fue un conjunto de 3 amplios cuartos y, para hacerlo aún más impresionante, contaba con una magnífica terraza adornada con bellas arcadas. ¿Se imaginan estar en esa terraza contemplando la vista hacia el oriente? Un espectáculo para los sentidos. Desde allí se podía admirar la majestuosidad de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, 2 gigantes que deslumbran con su grandeza. Y como si eso fuera poco, el fondo del paisaje lo completaba la serranía de Tepoztlán, una montaña abrupta y misteriosa. Este lugar, desde sus inicios, se convirtió en un símbolo de poder y grandeza, una residencia que reflejaba el esplendor de una época histórica llena de cambios y encuentros culturales. El tiempo siguió su marcha y llegamos a la época de 1525 a 1531,
Durante las incursiones bélicas, Hernán Cortés, el legendario conquistador, emprendió una larga expedición a las Ibueras, ahora a Honduras, para reafirmar el territorio conquistado. Pero aquí viene algo interesante. Mientras Cortés estaba lejos, otros españoles recién llegados quisieron adueñarse del extenso territorio que él había conquistado en Cuauhnáhuac. Acusando a Cortés de contravenir las disposiciones de la corona, intentaron cuestionar su poder y su derecho sobre la tierra. Pero, ¡oh sorpresa! Mientras unos conspiraban, un fraile decidido tomó cartas en el asunto. Fray Pedro Melgarejo de Urrea, que se había quedado en Cuernavaca para administrar la región en ausencia de Cortés, no iba a quedarse de brazos cruzados. Decidió construir una capilla sobre los restos del antiguo Palacio Tlahuica. Y aquí viene lo astuto, la declaró Tierra Santa. ¿Para qué? Para que los enviados de la corona real no pudieran confiscarla. ¡Qué jugada más inteligente! Un giro inesperado en la lucha por el poder y el territorio. La capilla se convirtió en un refugio sagrado, como un escudo protector para conservar el legado de Cortés. Pero la historia por supuesto continúa. Cortés regresó triunfante a Cuernavaca en 1527 y recuperó su encomienda junto con la capilla anexa construida por Melgarejo. Pero eso no es todo. Con una visión de grandeza, decidió integrar ambas construcciones en un solo conjunto, añadiendo otro cuerpo a la primera etapa. El tiempo sigue su marcha y llegamos así al periodo de 1531 a 1535, cuando después de sus hazañas en España, en 1531, Hernán Cortés regresó triunfante a México. Y no solo eso, ahora ostentaba un título nobiliario, que era un reconocimiento a sus logros y valentía. A su regreso, Cortés tenía planes más grandes para su querido palacio en Cuernavaca. Decidió ampliarlo y transformarlo en un lugar digno para su familia, un verdadero palacio para su esposa, la marquesa Juana Zúñiga Ramírez de Orellano, y su hijo Martín Cortés. Y hablando de su hijo, Martín Cortés nació en el palacio en 1532, 3 años antes de que estuviera completamente terminado. Imaginen a la marquesa Juana Zúñiga caminando por los majestuosos pasillos del palacio con su bebé en brazos, sintiendo el peso de la historia en cada rincón. Una inscripción de manufactura indígena con una fecha calendárica fue localizada en las columnas de la Galería Oriente en el segundo piso, con el año de la terminación de la obra. La fecha, 4 Cañas, Nahui Acatl, corresponde al año de 1535. En el año 1547, el destino del palacio toma un nuevo rumbo. Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés, se convierte en el segundo marqués del Valle de Oaxaca tras la muerte de su padre, pero doña Juana Zúñiga Ramírez de Orellano reclama la custodia del palacio tras la muerte de su esposo y vive en él hasta 1568. La trama no termina aquí. Martín Cortés había sido acusado de conspiración contra la corona y había permanecido preso. Sin embargo, en un giro inesperado del destino, es absuelto y regresa a México para reclamar sus bienes y restaurar su honor. Martín Cortés manda hacer reparaciones y modificaciones en el palacio, como aparece en su testamento en 1589. Pero el legado continúa, asegurando que su herencia pase a su hijo Fernando, el tercer marqués, quien murió en Madrid en 1602. Su heredero fue su hermano menor Pedro, cuarto marqués del Valle, quien murió en Italia en 1609, y así la historia de nobleza y poder siguió su curso. Por desgracia, a medida que el tiempo avanzaba, el palacio fue víctima del descuido y el abandono de sus dueños. Sin embargo, la historia de restauración del palacio comenzaba aquí. ¿Sabían que ya en el siglo XVIII existía un primer proyecto de restauración elaborado por un maestro alarife de gran talento, Ildefonso Iniestra Bejarano?
Es como si estuviéramos presenciando el nacimiento de un nuevo capítulo en la historia de este majestuoso edificio. 20 años después de ese primer proyecto, otro maestro entra en escena, Gregorio Cayetano Durán, quien fue el encargado de hacer realidad el sueño de restaurar el palacio y devolverle su antiguo esplendor. Gregorio Cayetano Durán dejó su testimonio grabado en piedra, un letrero que perdura hasta nuestros días, donde, sobre el arco de la cámara principal en el segundo piso del palacio. Después de pasar por diversas etapas, el destino del palacio toma un giro inesperado, convirtiéndose en la Real Cárcel de Cuernavaca. Se preguntarán, ¿cómo ocurrió esto? Pues fue una estrategia para justificar la restauración del edificio con un uso práctico. Durante la Guerra de Independencia, que abarcó desde 1810 hasta 1821, el palacio funcionó también como una prisión, pero este tipo de uso probablemente causó serios deterioros en la estructura del edificio. Las huellas del tiempo y de los conflictos quedaron marcadas en sus muros. En el año de 1855, el destino del palacio toma un giro político. Se convierte en la sede del gobierno de la República. Es como si este lugar se convirtiera en el epicentro del poder. Imaginen a los líderes y gobernantes tomando decisiones que moldearon el futuro de México en estos mismos salones que hoy podemos admirar. Unos años después, en 1864, otro capítulo de la historia se despliega en este lugar. El emperador Maximiliano de Habsburgo hace su entrada en el palacio. Como si fuera un personaje de una novela, Maximiliano elige este majestuoso edificio como su despacho oficial. Corría el año de 1872 y el palacio tuvo una nueva remodelación porque el destino le tenía una nueva función: convertirse en la sede del gobierno del recién erigido Estado de Morelos. Fue todo un reto, porque toda el ala norte del edificio se encontraba derruida y hubo necesidad de reconstruirla. Fue todo un proyecto audaz acorde con el diseño arquitectónico neoclásico francés que se extendía por el mundo y dejó su huella en esta obra. La remodelación fue ambiciosa. No solo se añadió una nueva ala, sino que también se transformó y subdividieron las estructuras existentes. Las escaleras al segundo piso cambiaron su trazo y los espacios interiores fueron reformados, alterando los niveles de los pisos y techos. Durante esta remodelación se instalaron importantes salas como la del Congreso, el Ayuntamiento y la Jefatura Política. Y aunque parezca sorprendente, la cárcel siguió formando parte de este lugar histórico. Pero como en toda gran historia, también hubo desafíos. Los temblores no perdonaron y causaron daños en las remodelaciones, pero el palacio se mantuvo de pie. Otras reparaciones se siguieron haciendo hasta la caída del gobierno del general Díaz a causa de la revolución, que en Morelos dirigiera el caudillo netamente popular Emiliano Zapata. Entre 1916 y 1918, la ciudad de Cuernavaca vivió momentos de desocupación militar, pero la historia no se detiene ahí, porque la restauración del Palacio de Cortés estaba en marcha. A principios de 1919, el régimen del gobernador provisional don Benito Tajonar se trasladó a Cuautla mientras se completaba la restauración. Fue entonces que desde 1928 el gobierno se instaló en el palacio de manera intensiva. Es como si la grandeza del edificio volviera a tomar el centro de la escena política. En 1930, el genial Diego Rivera puso su talento en acción y terminó los murales del patio arcado en el segundo piso. Los muros del palacio cobraron vida con sus obras maestras. Pero la historia del arte dentro del palacio no termina ahí. En 1938, Salvador Tarazona decoró todo el Salón del Congreso con sus pinturas. Los muros se convirtieron en lienzos que contaban historias en colores y formas. Después de 1949, una serie de modificaciones impactaron tanto en el interior como en el exterior del palacio. En ese año,
se agregó todo un cuerpo de oficinas para juzgados sobre la calle de Leiva al oriente. El motivo: un antiguo acueducto virreinal colapsó con asolve, revelando los restos ocultos de la antigua pirámide Tlahuica. Todo un descubrimiento arqueológico que había permanecido escondido bajo una capa de escombros durante más de 2 siglos. Con una meticulosa labor, el 15 de agosto de 1949, el arquitecto Miguel Salinas López asumió el desafío de reforzar las partes dudosas del edificio, una tarea épica que resguardaría la majestuosidad de este icónico lugar. Y como en toda gran obra de restauración, cada detalle fue importante. El 8 de septiembre del mismo año, la obra finalizó con un costo de 54,000 pesos, una verdadera inversión para preservar la grandeza del palacio. Pero eso no es todo, amigos. La labor del arquitecto Salinas López no se detuvo ahí. Fue el encargado de raspar el aplanado exterior del palacio, revelando la hermosa piedra desnuda que lo caracteriza hasta hoy. ¿Se imaginan ver esa transformación en vivo? En 1951, una nueva sorpresa aguardaba. Durante la limpieza de los aplanados de las fachadas, se descubrieron más restos de construcción prehispánica bajo los cimientos, una verdadera ventana al pasado que nos habla de la grandeza de la cultura tlahuica. Los expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia emprendieron una misión épica en 1971, restaurar la construcción del siglo XVI y resaltar las diversas fases que esta joya arquitectónica había experimentado a lo largo del tiempo. Todo esto siguiendo las normas internacionales de restauración que se acordaron en los congresos de Venecia en 1964 y de Quito en 1971. Cada paso fue ejecutado con precisión y dedicación. Con acierto y maestría, la restauración recobró la forma básica del edificio en el siglo XVI. Pero aquí viene lo interesante: se respetaron y expusieron partes del periodo anterior Tlahuica y de los posteriores. Es como si el palacio nos mostrara sus múltiples facetas a lo largo de los siglos. En 1992, un importante acontecimiento tuvo lugar. El megalito del Chimali, o Piedra de los Encantos, que se encontraba en una glorieta en la plaza prehispánica frente al palacio, fue reubicado, un verdadero esfuerzo para preservar y destacar esta impresionante pieza de la historia. En ese mismo año, la escultura de Don José María Morelos, una obra de arte realizada en 1946 por el talentoso Juan Fernando Olaguibel, también tuvo un cambio de ubicación. La escultura encontró su nuevo hogar en el antiguo Jardín Morelos, en el costado sur del palacio, una decisión que resalta aún más la importancia histórica de este lugar. Es sorprendente pensar que por cerca de 20 años, desde 1973 hasta 1993, el palacio había estado en un estado de conservación crítico, pero gracias a los esfuerzos y dedicación de quienes lo restauraron, el edificio volvió a brillar con todo su esplendor. Por desgracia, el 19 de septiembre del 2017, el emblemático reloj del Palacio de Cortés se detuvo a las 13:14 horas. Era el sismo de ese año en Morelos que así dejaba su marca. Esa estampa de la torre del monumento histórico quedó como testigo implacable del antes y el después para los morelenses. El edificio histórico sufrió fuertes afectaciones tras el temblor. Fernando Duarte Soriano, jefe del Departamento de Monumentos Históricos del Centro INA Morelos, lideró un equipo de valientes expertos para salvar esta joya arquitectónica. El sismo no solo dejó daños visibles, sino que también afectó la estructura interna del inmueble. Fue necesario llevar a cabo un minucioso análisis estructural completo del palacio, un verdadero reto. Con acciones especiales y mucha dedicación, los expertos se dispusieron a restaurar cada rincón de este monumento histórico. Gracias a la pasión y el esfuerzo de estos expertos, el palacio fue rescatado y preservado para las generaciones futuras, reabriendo sus puertas 6 años después.
el 30 de marzo del 2023, con un nuevo nombre. Antes lo conocíamos como Museo Cuauhnáhuac y ahora es el Museo Regional de los Pueblos de Morelos. Y qué mejor empezar esta nueva historia recibiendo, después de haber permanecido más de 50 años fuera del país, la pieza El Portal del Inframundo, Monstruo de la Tierra, o también conocida como Monumento 9 de Chalcatzingo. Desde el pasado 25 de mayo del 2023, los morelenses pueden deleitarse con esta belleza que representa parte de su historia, dentro de las paredes del Gran Palacio de Cortés. Y así llegamos al final de este emocionante recorrido por la historia del Palacio de Cortés en Cuernavaca. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al adentrarnos en los misterios y secretos de este icónico edificio. Recuerden que la historia está llena de tesoros por descubrir y siempre es emocionante viajar por el tiempo para conocer nuestro pasado y entender cómo ha moldeado nuestro presente. Te invito a que te des una vuelta por la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos, y te maravilles al conocer este icónico lugar. Si han disfrutado de este contenido, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para seguir explorando juntos más maravillas históricas y culturales. Nos vemos en el próximo video.